Hoy por hoy en la capital de Sucre se promueve una recolección de firmas para revocar el mandato al alcalde de la ciudad. Yo te digo, Sincelejo está en un atraso ya, eso debido a los dirigentes. Yo sí estoy de acuerdo que se haga la revocatoria de cualquier mandatario, siempre y cuando no esté cumpliendo con ninguna función específica, con el deber de ellos, que es gestionar, jalonar recursos y traerlos e invertirlos en la ciudad. Uno se va a otras ciudades, para no mencionar ninguna, cualquier ciudad de la costa y la ves tú progresando. Sincelejo está consumido y envuelto en la politiquería del olvido. Los dirigentes no están haciendo nada, hermano. Hoy en Derecho a Réplica trataremos los aspectos administrativos, jurídicos y políticos de este mecanismo de participación ciudadana. La palabra revocatoria, pues si tratamos de buscar una definición, es quitarle a una persona un poder o un mandato que se le dio. Este término, que revocatoria del mandato, es un término usado en la Constitución, que tomó mucha vigencia en la Constitución del 91, y sus antecedentes históricos se refieren a que como el paradigma cambió en derecho, en el sentido de que ya la soberanía no residía en las instituciones, sino en el pueblo, y el pueblo delegaba a unas personas por medio del voto en los sistemas democráticos, le delegaba el poder, ¿sí? El pueblo puede, ¿sí?, despojar a esos mandatarios a que le dejó el poder, ¿verdad?, despojarlo de ese mandato, ¿verdad?, por medio de la figura que es la revocatoria directa. Teóricamente, la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores se muestra como una de las principales herramientas de sanción ciudadana a los mandatarios que no cumplen con sus promesas de campaña. Que prometen y que no cumplen. El agua de allá de nosotros va porque la están mandando de vez en cuando. Aquí en Sincelejo los mandatarios no sé para dónde miran, ¿sí? Porque este es un pueblo que está lleno de necesidades, de falta de cultura, de todo. Sí, Sincelejo no tiene por lo menos unas calles buenas, unas calles que se diga, vamos a pavimentar estas calles de los barrios, ojalá el alcalde se metiera por los barrios y vea las calles malucas que tiene Sincelejo. Sin lugar a dudas, la revocatoria que más trascendencia ha tenido en los medios de comunicación ha sido la del alcalde Gustavo Petro, promovida por el representante de la Cámara, Miguel Gómez. Esta es la carta mediante la cual el representante a la Cámara por el partido de la U, Miguel Gómez, le informa a la registraduría que inicia formalmente el proceso para revocar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La situación de Bogotá es preocupante y queremos iniciar el proceso de revocatoria del mandato. Gómez argumenta que es evidente la improvisación y la falta de planeación que han sumido a la ciudad en una situación de crisis. Hablamos de temas como educación, salud, movilidad, basura, temas sobre la inestabilidad del equipo de trabajo del alcalde Petro. Algunos detractores de la revocatoria aducen que su elevado costo implica un sacrificio en términos de política social para la comunidad o para el pueblo colombiano. Debemos decir que, sin lugar a dudas, aunque el costo de una elección es elevado, la democracia implica gastos, implica lecciones. En este caso podríamos ver la revocatoria como una lección de política, podríamos ver la revocatoria como una lección ciudadana, donde este mecanismo de participación se va a afianzar en el imaginario político de los colombianos. Como ejercicio jurídico y académico, me parece interesante que el pueblo conozca un nuevo mecanismo, que el pueblo se interese, que se dé una pedagogía de lo que es revocar el mandato, que el pueblo se interese de las razones por qué se revocan a un administrador, en este caso un alcalde. El ejercicio me parece bonito, me parece interesante. La gente va a conocer una nueva herramienta, se va a poner en práctica una nueva herramienta y a la vez va a alertar de que ya el pueblo despertó y que se hacen las cosas bien o se acuden a los mecanismos que la misma Constitución y la ley da para que los administradores pues cumplan con sus programas y sus promesas de campaña. La verdad es que pues tenemos un alcalde, la gente lo eligió, el pueblo lo eligió, pero ¿a qué? Yo no he visto todavía las cosas buenas que haga un alcalde aquí en Sincelejo, siempre las mismas necesidades. Termina un alcalde, un mandatario, siempre se viene, el pueblo quedó en quiebra, el pueblo quedó esto, mejor dicho, no hay un alcalde que diga, mira, se dejó a Sincelejo como una tacita de plata.
todo lo dejan quebrado. Que realmente es tan bueno que implica que todo aquel que sea mal gobernante, que no cumpla con su mandato, que no lleve a cabo las leyes como el pueblo lo exige, entonces que salga de su cargo. Teóricamente, la revocatoria del mandato se ha mostrado como una de las principales herramientas de sanción ciudadana a los mandatarios que no han cumplido con las promesas que hicieron durante su campaña. Mal administrado, el alcalde no ha hecho nada ya. Como todo aquel que esté en actos de corrupción, que no esté administrando bien la parte administrativa del departamento. Los ciudadanos pueden recurrir a este mecanismo de participación ciudadana en la medida en que haya insatisfacción por el incumplimiento del programa de gobierno. En Colombia, a partir de la Constitución del 91, pasamos a ser un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy las instituciones y las leyes están al servicio del pueblo. Y según nuestra Constitución, el pueblo es el soberano. ¿Qué es eso el soberano? Pues es el que tiene el poder, el que tiene el mandato. Es un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Ley 134 de 1994, por medio del cual los ciudadanos pues dan por terminado el mandato que le confirieron ya sea al gobernador o alcalde municipal. La crisis de representación llevó a buscar mecanismos más allá de las elecciones. Uno de estos mecanismos es la revocatoria del mandato, que se convertiría en un mecanismo de control vertical que se complementaría con los controles horizontales ejercidos por otras ramas del poder a las administraciones locales, en este caso particular en Colombia, alcaldes y gobernadores. Nosotros tenemos una democracia directa, una democracia representativa. Escogemos una persona para que nos representen. En ese sentido, si ya sabemos que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo es el que tiene el mandato, tiene el poder, el pueblo lo que hace es escoger una persona a los cuales temporalmente le delega ese poder o ese mandato. Y uno de los mecanismos de participación ciudadana es la revocatoria del mandato. En ese sentido, nuestra democracia es una de las más puras, porque no solo nos permite elegir, sino que también en dado momento arrepentirnos por una mala administración o no cumplimiento de un programa y revocar ese mandato, despojar a esa persona que no colmó nuestras expectativas, ¿verdad? Y volver a darle el mandato a la persona que consideremos que puede cumplir con ese delegado. La solicitud de revocatoria se puede solicitar siempre y cuando hayan transcurrido no menos de un año desde el mismo instante de la posesión del alcalde o gobernador de turno. Creo que la revocatoria es parte de la columna vertebral de la democracia. Pues cuando no estamos conformes, la ciudadanía no está conforme con los procesos que se vienen adelantando en una administración, pues se tiene sencillamente que revocar. Los sistemas que tiene el municipio de Sincelejo no son sistemas del mandatario de este año, sino ya de los que venían funcionando antiguamente, que dejaron todo esto embargado. Sincelejo ahora mismo está viviendo una cuantía que todos los sucreños, los del municipio, tenemos que pagarla, porque es así. Muchas situaciones, no solo del anterior gobierno, sino otros anteriores gobiernos que tenían a Sincelejo en un caos administrativo y un caos económico. Las personas piensan que solo democracia es para elegir. No, nosotros mediante la democracia podemos hasta presentar proyectos de ley, podemos hacer referendos para derogar una norma o darle vida a una. O sea, no solamente la democracia es para elegir. Su reglamentación la ha convertido en un procedimiento tan engorroso que hasta hoy ninguna de las que se ha promovido ha prosperado. Yo hace un tiempo impulsé la revocatoria del Congreso de la República. Este proceso de recolección de firmas fue bastante dispendioso y al momento de que se presentaron las firmas en la registraduría, bueno, no pasó el filtro de la registraduría, pero digamos siempre hemos estado muy activos utilizando los mecanismos de participación ciudadana que sin duda le dan fuerza a la democracia. En Colombia, para los cargos unipersonales como de alcaldes, gobernadores, ¿sí?, se le exige que las personas deben suscribir ante las autoridades competentes, en este caso la registraduría, un programa de gobierno. ¿Qué es un programa de gobierno? Podemos decir que es la bitácora de lo que ese gobernante aspira a hacer cuando se le dé el mandato. La revocatoria se ha asociado a dos causales, principalmente a la insatisfacción ciudadana generalizada y por otro lado tenemos
el caso del incumplimiento del programa de gobierno. Se arguye que el primero, es decir, la insatisfacción ciudadana, obedece a razones meramente subjetivas y que es muy difícil decir si una persona realmente está satisfecha o no con el mandato de un alcalde. El pueblo está muy dañado, hay bastante delincuencia, hay bastante calles malas y no ha hecho nada, y que hay que arreglar eso. En el otro caso, en el del incumplimiento del programa de gobierno, podríamos decir que es mucho más fácil de demostrar, aunque nuestra legislación nos dice que la revocatoria es un proceso fundamentado, mas no probado, es decir, no debemos probar que realmente el alcalde o el gobernador no están cumpliendo con el programa de gobierno por el que fueron elegidos. La idea era que en Colombia no votemos por personas, no votemos por caudillos ni por colores. La idea es que en Colombia los ciudadanos van a votar por un programa. Yo siempre le explicaba en mis clases que en las campañas políticas no debería salir ni siquiera los rostros de los candidatos, campañas políticas a alcaldía de gobernadores, no debería salir en los rostros, sino qué va a hacer. Porque supuestamente nosotros debemos votar por un programa y escogeríamos el mejor programa para nuestros pueblos, para nuestras ciudades. Si yo conozco el programa, ¿sí?, puedo exigir revocatoria. Si no conozco el programa o no sé que estaba en el programa, muy difícilmente me va a prosperar el segundo mecanismo, que es la revocatoria. El Ministerio del Interior y el Estado en su conjunto tendría que proporcionar los elementos idóneos para crear una cultura política donde la familia en pleno se siente a estudiar los programas de gobierno de los candidatos y sin duda votar libremente y no bajo presión, como hemos visto durante décadas en el país. Cuando nosotros votamos por un candidato a la alcaldía o a la gobernación, estamos escogiendo un programa. Por eso es tan sensible ¿sí?, y tan importante conocer qué está proponiendo, qué registró, qué escribió ante las autoridades competentes, porque eso es lo que él debe plasmar en sus 4 años de gobierno. Es un hermano gemelo entonces el voto programático de la revocatoria directa. ¿Por qué es un hermano gemelo? Porque yo, para poder acceder al segundo mecanismo, que sería la revocatoria, tengo que ver el programa, ¿sí? Y solo puedo revocar a un candidato que no está cumpliendo con el programa. Por eso a la ciudadanía se le explica que es importante ver el programa. Si yo no voté por el programa, sino por otras razones, me es muy difícil después exigirle que cumpla un programa que nunca conocí. Las revocatorias de alcaldes y gobernadores en el país no han tenido éxito justamente porque no son iniciativas ciudadanas o no están, no se inician justamente en el rechazo de lo que no se hace o de lo que se está haciendo mal por parte de las administraciones para con la ciudadanía. Por lo general, el mecanismo de la revocatoria se ha utilizado para atacar por parte de un grupo político al grupo político que está ejerciendo el poder o la autoridad en el momento en el que se inician los procesos de revocatoria. En Colombia han habido muchos intentos de revocatoria que no han prosperado precisamente porque no se ha podido cumplir con el requisito del umbral. ¿Qué es el umbral? Pues es el número mínimo de votantes necesarios para avalar la elección o, en este caso, la revocatoria. Habitantes de Achí el pasado 4 de marzo radicaron la iniciativa de revocatoria de mandato del alcalde ante la registraduría municipal. Con 1.995 firmas, de estas 1.634 fueron avaladas. Por eso la registraduría programó para el 25 de agosto la jornada en la que los habitantes del municipio decidieran en las urnas si revocaban o no el mandato de su alcalde. Pero un mes antes, el 22 de julio, el mandatario interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cartagena, argumentando que le fue violado su derecho al debido proceso, el derecho al trabajo y los derechos políticos. El tribunal, 9 días después, emitió su fallo donde consideró improcedente lo pedido por el alcalde. Es que el propio magistrado, el doctor Taylor Londoño Herrera, se declara, hace un salvamento de voto y le dice y le niega todas las pretensiones que el apoderado del alcalde dice, es decir, que los que fallaron fueron los 2 conjueces. Y el propio magistrado negó totalmente todas esas arbitrariedades que ellos estaban aduciendo ahí. Pero 2 días después, mediante el acta 132, el mismo tribunal emitió un fallo a favor del alcalde de Achí, ordenando a la registraduría suspender el desarrollo de las elecciones de la revocatoria.
Por esto, los denunciantes solicitaron a la Secretaría de Transparencia el acompañamiento frente al fallo de la segunda instancia que debía proferir la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, el 6 de agosto, la Corte declaró la nulidad del proceso y falló a favor de los denunciantes. A raíz del fallo de la Sala Penal, el registrador municipal acató inmediatamente esa orden donde dice que se anulaba el fallo procedido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bolívar y ordenaba a la Registraduría Nacional, Delegación Departamental y Registraduría Municipal de Achí Bolívar a reanudar nuevamente las elecciones de la consulta revocatoria de mandato. La Registraduría estableció el 17 de noviembre como la fecha para las elecciones de revocatoria del mandato del alcalde. Al menos 5.500 ciudadanos tienen que salir a votar, de los cuales la mitad más uno tendría que votar afirmativamente que está de acuerdo con la revocatoria del alcalde. Hoy en Derecho a Réplica tratamos de mostrarle las distintas aristas de este mecanismo de participación ciudadana llamado revocatoria del mandato. Un mecanismo que sin duda genera polémica, pero que creemos particularmente robustece la democracia y fomenta la participación ciudadana. Además de obligar a los administradores locales a comportarse como verdaderos líderes. Precisamente en el tema del liderazgo los dejamos con palabras del profesor Peckerman, un argentino que, muy a sorpresa de todos, resultó siendo muy humilde. Gracias por ver Derecho a Réplica, los esperamos en nuestro próximo programa. Podés elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie. Si la pifiás, y la pifiás solo. En equipo, te digo, es a otro precio. Antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego más grande de todos, que es el tuyo. Tenés que entender que no solo está bien como vos lo haces, que hay otros caminos, que si vas más rápido que el resto, es igual que si fueras el más lento de todos, que para ser escuchado primero tenés que haber oído, ¿no? Y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas. Si no sabes cómo hacer algo, bueno, pues te van a gritar cómo hacerlo. Y si vas atrás, te van a empujar, Te van a empujar hasta llevarte adelante. Y si ganas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar. Porque cuando se juega en equipo, viejo, se celebra en equipo.